Bien, bueno, buenos días. Tuvimos un problema ahí con internet en casa, así que bueno, nos estamos conectando un poco más tarde, pero bueno, la idea es tener la clase de hoy con el tema que vamos a ir viendo. Avisar que los que entregaron la semana pasada los trabajos prácticos hoy van a recibir la devolución, ¿sí? Así que estén atentos a las devoluciones y atentas. Y por otro lado, hoy lo que vamos a trabajar es el tema Estado, Nación y Territorio, ¿sí? Algunos conceptos claves, y ustedes después van a hacer un práctico que es con un video. Ese práctico pueden hacerlo con una compañera o compañero, ¿sí? Solo de a dos, no más de dos, porque no es un trabajo grupal, pero sí se puede hacer en conjunto con un compañero o compañera. Uy, me conecté con la cuenta de mi hermano. Sí, digo, Ornella, volvió Ornella. Pero yo me imaginé, Joaquín, que eras vos, porque digo, Ornella ya no creo que esté con tiempo para el secundario, debe estar a full con la universidad. Sí, Así que mandale un abrazo grande. Entonces les decía, la idea es que lo trabajen de a dos, pero que cada uno suba, ¿sí? Al Classroom su trabajo. O sea, no, uy, no, porque lo subió Luz, yo no lo subí porque lo hice con ella. No, tanto Luz como, no sé, Nacho, para poner un ejemplo, suben su trabajo, ¿sí? Al Classroom, porque tienen que tener el práctico, porque si no Classroom le pone sin entrega. Entonces, cuando yo bajo todo el informe, me aparece sin entrega y se hace lío. Bien, les voy a compartir el documento que es el material escrito que ustedes van a tener para la clase, ¿sí? Y es donde va a aparecer en el práctico el videíto que tienen que ver. Buenos días, ahí veo a Joaquín y Mateo. ¿Cómo están? Bueno, están muteados, pero creo que les leí bien los labios. Bueno, buenos días. Ahí está. Buenos días. Buenas. Y el Estamos resto muteados. también, después cuando nos queden los últimos 5 minutitos nos vemos un rato, porque no sé quién está detrás. Yo estuve con el tercero B el año pasado, así que lo que es cuarto A no conozco a nadie. Por ahí probablemente sí los conozca, pero yo no los tuve en la clase, así que después nos vamos a ver. Bien, este va a ser el documento que ustedes van a recibir el día de hoy, ¿sí? Con el que van a tener que trabajar las próximas semanas, dependiendo de la burbuja que esté en casa, ¿sí? Como siempre. Quienes están en casa ya lo pueden trabajar hoy y entregar la semana que viene, y quienes estén en la escuela van a tener que trabajarlo la semana siguiente y entregarla la otra semana, ¿sí? Bien, un poco lo que es la introducción, ¿sí? Habla sobre la geografía social y económica mundial, ¿sí? Y esto de cómo se fueron organizando los estados-nación, ¿sí? Nosotros este año vemos un contexto, yo les puse tercero acá, o estoy mal. Sí, este dice tercero y es cuarto. Hoy hizo cortocircuito todo, parece. Ahí va. Entonces lo que vamos a ir viendo es cómo, a manera de convención, ¿no? Que estados, límites, son conceptos que se toman para todos los países iguales, porque si no ninguno entenderíamos de qué estamos hablando cuando decimos, bueno, mi límite o mi frontera, ¿sí? Con tal país, o dónde ejerce la soberanía tal país. Bueno, son conceptos para todos tomados de la misma manera. Después hay casos diferentes, que es lo que vamos a ver hoy, que puede pasar que dentro de un mismo Estado, ¿sí? Convivan varias naciones, o que haya naciones sin Estado, ¿sí? Bien, entonces son 3 conceptos que vamos a trabajar hoy. Ustedes lo van a trabajar con un videíto que es muy ameno, que habla de un caso particular, que es el caso de Palestina. Vamos entonces, si ustedes quieren tomar apuntes, igual les va a quedar el video, pero para tenerlo, para recordarlo, a definir qué es un Estado, ¿sí? Y a definir qué es una nación. Un Estado, y esto tiene que quedar así grabado a flor de piel, un Estado tiene 3 elementos importantes, ¿sí? Por un lado, tenemos que saber que tiene que haber un territorio. Si no hay territorio, no podemos hablar de Estado. Ahora vamos a ver de qué otro concepto estamos hablando. Entonces, el primer concepto es un territorio, ¿sí? Una base, ¿no? Porque yo no puedo ejercer poder en el aire. Pero sí tengo que tener una base territorial, ¿sí? Otro elemento es un gobierno, ¿sí? Para decirlo, el que administra o regula. Y el último elemento es una sociedad, ¿sí? Un pueblo, una sociedad, una comunidad, en el cual el número puede variar, pero esos 3 elementos conviven. Cuando están esos 3 elementos, puedo hablar del Estado.
¿Sí? O sea, si yo les digo Estado, ustedes tienen que saber automáticamente que estoy hablando de estos tres. Que ninguno de estos tres me puede faltar, porque es condición para formar un Estado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un territorio, tengo que poder administrarlo y regularlo, y lo hago a través de un gobierno. En el caso de nuestro país, nuestro gobierno está constituido por los poderes, ¿sí? El poder ejecutivo, ¿sí? El poder legislativo, ¿sí? Y el poder judicial. Esos tres poderes, ¿sí? Que están representados por un presidente, ¿sí? Son quienes administran, ¿sí? Y regulan el Estado-nación. ¿Sí? Por otro lado, tener el territorio implica ser soberanos, o sea, estar reconocidos a nivel internacional, ¿sí? Como un país. ¿Qué quiere decir esto? Que los países, ¿sí? Del mundo deben reconocerme como Argentina, porque si no, básicamente no puedo formar un Estado. O sea, no solamente basta con decir acá planto una bandera y este país se va a llamar Argentina, sino que los demás me tienen que reconocer. Quiero decir, cuando me independizo de España, ¿sí? ¿Qué sucede? España, ¿sí? Nos separamos de España y el resto dijo, pará, ¿qué hacemos? ¿Seguimos enviando la información a la corona o hablamos directamente con quienes están en Argentina armando la revolución? Bueno, cuando el resto de los países nos consideren un país aparte, ¿sí? De España, quiere decir que ejercemos soberanía, ¿sí? Y en ese momento sí podemos hablar de un Estado conformado. ¿Sí? Y por el otro lado, estamos hablando de la población. Pero esa población, para poder ser considerada dentro de un Estado, tiene algunas particularidades. ¿Sí? Una de ellas es que tiene que tener cosas en común, cuestiones en común con el otro. Quiero decir que por lo general un Estado, si es argentino, ¿cómo nosotros nos identificamos? ¿Cuál es nuestra identidad? Bueno, el idioma, la religión, ¿qué otras cuestiones? Las cuestiones culturales, ¿sí? Ideológicas. Bueno, hablemos de gastronómicas, si quieren también, hablemos hasta de la vestimenta, ¿no? Que de alguna forma nos identifican y hace que tengamos en común, ¿sí? Ciertas cuestiones culturales, o políticas o religiosas. ¿Sí? Entonces la nación vendría a ser, algunos autores la nombran como el alma, ¿sí? Y todo lo que es el Estado vendría a ser como el cuerpo. Y la nación quiere decir que no se puede tocar eso que tenemos en común. Somos una población, sí, que existimos, que estamos en un espacio, pero eso que tenemos en común, que yo les mencioné a ustedes, no es tangible. ¿Sí? No lo puedo tocar, pero está y lo compartimos y nos identifica y a la vez, ¿sí? ¿Cómo es esta la palabra? Nos diferencian de otro tipo de culturas, ¿sí? Porque yo puedo decir, bueno, sí, yo soy muy distinta, por ejemplo, a la comunidad india, ¿no? O tenemos poco en común con las sociedades chinas. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos otra historia, ¿sí? Otras costumbres que nos diferencian y nos hacen particulares. ¿Mm? Después vamos a hablar sobre la nación a lo largo del año, porque eso está estrechamente vinculado con la globalización, que tenemos muchas cuestiones que nos diferencian, pero a la vez somos cada vez más parecidos, ¿no? Y tenemos en común algunas cuestiones de otras culturas que han sido tal vez impuestas por los medios de comunicación, por los intercambios, ¿sí? Hasta ahí voy bien, voy muy rápido, van entendiendo. Vamos bien. Vamos bien. Ustedes pongan el freno porque yo pongo play y sigo. Entonces, así definimos al Estado, ¿sí? El Estado, básicamente, ¿sí? Tiene estos tres elementos y recordemos que cuando mencionamos a la población, a la sociedad, hablamos de nación, ¿sí? Mi pregunta es, si yo me refiero al Estado argentino, ¿es lo mismo que referirme a la nación argentina? No se empiecen a desconectar, ¿eh? No vale. No. Pensemos juntos y juntas. No está la respuesta acá, ¿eh? Así que no lean desesperadamente porque no está acá. Después ustedes van a leer y por ahí lo van a poder comprender un poco mejor. Pero pensemos, yo les estoy diciendo que, vamos a decir que
no sé, el presidente de la nación hoy se dirige a los ciudadanos argentinos y habla del Estado. Cuando habla del Estado, no se está refiriendo solamente a la población argentina, se está refiriendo a todo lo que implica a los gobernantes, al territorio, a las sociedades, ¿sí? En cambio, cuando habla de nación, ¿sí? Se dice buenos días a toda la nación argentina, se está refiriendo en particular a su población y eso que tienen en común. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Parece una cuestión menor, pero tiene una cierta intención en un discurso político, cuando yo me refiero a la nación, ¿sí? Sobre todo en naciones que somos multiculturales como la nuestra. Porque díganme una cosa, yo les definí nación diciendo que son sociedades que tienen muchas cosas en común. Si ustedes se encuentran con un tehuelche, un huichi, un toba, que son argentinos, ¿tienen cosas en común? Si tienen cosas en común, quisiera que prendan la cámara y verlos. No, porque tienen distintos nombres. Tienen No, distintos sí, nombres. tienen cosas en común. ¿Qué? Diferentes, ¿cómo se llama? ¿Qué vendrían a ser diferentes tribus de cada... Claro, yo lo que les nombro son pueblos originarios de nuestro país, ¿sí? Son pueblos originarios que están en el mismo territorio, o sea, pertenecen al Estado argentino. Pero si yo digo que la nación es tener cosas en común y en un aeropuerto me encuentro con un wichi, ¿qué va a pasar? ¿Voy a reconocerlo como un argentino rápidamente o qué va a pasar? No, porque tienen otras formas de vestimenta, forma de vivir. No tenemos tantas cosas en común como para decir como que es un argentino, ¿entendés? Porque tenemos Exacto. cosas diferentes. Pero Muy- argentino es, pero no es argentino. Claro, Pero no vas entonces, a decir, un argentino está viniendo allá, ¿entendés? claro, de Ponele hecho, que no lo reconocemos al instante, pero... Claro. exacto, va a hacer falta, ¿no? Porque tal vez no pueda ni siquiera comunicarme. Por lo general los pueblos originarios en nuestro país hablan los dos idiomas, el idioma nativo y el idioma impuesto, el idioma colonizador, ¿no? Que es el español, ¿sí? Porque nosotros, bueno, hablamos español porque fueron nuestros colonizadores, ¿sí? En Brasil hablan portugués porque justamente sus colonizadores fueron los portugueses. ¿Mm? Entonces, cabe decir que va a pasar esto, de que hablamos de nación, pero el día que se habla de la independencia de nuestro país, como de muchos otros, en realidad no había una sola nación. Había muchas naciones conviviendo sobre un territorio. Por eso es normal que a veces escuchen ustedes decir la nación Huichi, la nación, porque ellos son una pequeña nación dentro de la nación argentina. ¿Se entiende? Porque conservan y defienden su cultura. ¿Sí? Acá va a pasar, y fíjense que seguramente si muchos de ustedes, la mayoría vivimos en Moreno, van a ver que está, por ejemplo, la sociedad italiana. ¿No? No. Bueno, ¿qué es la sociedad italiana? Bueno, fueron los italianos inmigrantes que vinieron acá conservando, ¿sí? Su propio idioma, su propia religión, su propia ideología, para no perderla, pero bueno, inminentemente sus hijos sí. ¿Por qué? Porque bueno, requisito y obligación era ir a la escuela. Y en la escuela es donde nos vamos formando como ciudadanos argentinos, donde aprendemos de literatura, historia, geografía de la Argentina. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle un nombre brusco. Es una fábrica de argentinos en donde yo legitimo el poder como gobierno y como Estado, ¿sí? Y si bien no logré que los primeros inmigrantes italianos se hicieran ciudadanos argentinos, sí sus hijos, ¿no? Porque nuestra constitución, porque nuestra ley dice que hay que mandarlos a la escuela, ¿sí? Y que tienen que hablar español, y que su religión va a ser católica, ¿sí? Entonces, de alguna manera los países tienen que tratar de concentrar la nación, ¿sí? Para poder tener alguna especie de posibilidad de que todos piensen igual, ¿sí? Y de que todos voten al mismo gobierno. Porque si no voy a tener cuántas opiniones o cuántas ideologías han venido de países distintos, ¿sí? Entonces, esto de crear, ¿no?
espacios como fue la escuela, como es la escuela, para amar a nuestro país, porque amar a la bandera, amar a la escarapela, las fechas patrias, y todo eso tiene que ver con eso, con llegar a nacionalizarnos realmente, ¿no? Llegar a saber de nuestro país y entender el por qué tenemos que defenderlo, por qué tenemos que cuidarlo, ¿sí? Bueno, eso es más o menos el concepto de Estado-Nación y territorio. El territorio, más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con las definiciones de qué es, bueno, es un suelo que se habita, ¿no? Tenemos que saber que también es un concepto que se mueve, que es movible, que no es, yo no puedo decir hoy, bueno, el concepto de territorio es la superficie donde pisamos, porque en realidad el territorio se construye, ¿sí? El territorio es dinámico, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de territorio hablamos de que en el territorio uno se identifica, lo transforma, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces hablo de un territorio dinámico, ¿sí? No un territorio solamente de hablar de límites, ¿no? Entre países, de límites entre provincias, sino que yo me refiero al territorio como un proceso de construcción. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, acá como dice el texto, ustedes van a ver que en el caso de los estados nacionales, Estado y nación van a coincidir territorialmente. Que en donde hay un estado, hay nación. Pero, ¿sí? En algunas regiones del mundo donde han habido conflictos, y es el caso, acá menciona varios casos, pero nosotros vamos a trabajar con el de Palestina e Israelí, ¿sí? Donde ustedes van a ver en el video un poco la historia, ¿sí? Que ese territorio donde está Israel pertenecía, ¿sí? A Gran Bretaña. Gran Bretaña, cuando fue el Holocausto, ustedes creo que lo estudiaron o lo van a estudiar más a fondo con la profesora Lanis, cuando este episodio tan oscuro de la historia, ¿sí? Resulta del genocidio, ¿sí? En gran parte del pueblo judío, Gran Bretaña decide donarle ese territorio a Israel. Pero ahí, ¿sí? Ya estaban instalados los palestinos. ¿Qué pasó? Cuando los judíos y la comunidad judía va a ese territorio, expulsa a los palestinos, ¿sí? Y por eso hay un gran reclamo del pueblo, al pueblo judío, porque bueno, ellos sufrieron el holocausto y de repente hacen sufrir a los palestinos también. Los expulsan de manera tal que los palestinos quedan sin territorio. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Y puede haber un Estado sin territorio? No No. sé. No, recuerden, No, tienen No que puede estar los haber, tres porque para que elementos. habría estado, necesitas el Estado. para que Sí habría o sí. estado sin habría territorio. Claro, si hoy yo me voy, ¿ustedes vieron la película esta de Tom Hanks, la que queda en el aeropuerto? Sí, sí, yo sé. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pues soy malísima para No las me acuerdo. películas. Algo del aeropuerto era. Algo del aeropuerto era, pero no me acuerdo, sé que es Tom Hecho Hanks. 2020. Y él queda, ¿no? Y entra en conflicto su país de origen y él queda en esa estación, ¿no? En ese aeropuerto. Bueno, él no puede pasar ni de un lado ni del otro. Los aeropuertos son como zonas francas, ¿no? Son zonas donde los países no ejercen. Entonces, él no puede ni salir ni volver, porque básicamente queda sin Estado. Desaparece su país, ¿sí? Sobre todo en el momento del conflicto. Bueno, ¿qué pasa? Si no tiene un Estado, no tiene territorio. No tiene gobernador, básicamente queda en el aire. Pero sí hay algo que tiene él, que a él no se le borra. ¿Qué es lo que le queda? ¿Las hamburguesas que se come? Su origen, su nacionalidad. Exacto, Luz, su nacionalidad. ¿Sí? Yo lo dije, profe, pero no se escuchó. Ay, Nacho, perdiste la oportunidad. Esto es como en la escuela, ¿vieron? Cuando uno lo dice bajito, fue. Es verdad, a él le queda su nación, porque lo demás lo pierde, ¿sí? Entonces, ahí está esto que estamos bien diferenciando nosotros. Puede haber una nación sin el Estado, pero no puede haber un Estado sin nación. Y acá sí los estoy volviendo locos, que van a decir, ¿cómo? Claro, Y sí, porque en las tribus había una. Ah, La había Terminal una se llama nación. la película, ahí me están tirando el dato.
Para el que no la vio, que la vea. Tarea para el fin de semana largo. Discúlpenme, ¿quién hablaba? Que lo corté. Las tribus indígenas, creo que había una nación sin Estado, porque no había Estado y había diferentes... Perfecto, perfecto. Algunos pueblos originarios no reconocen al Estado argentino. Dicen, nosotros somos la nación mapuche y somos la nación mapuche. No reconocemos al Estado Sí, argentino como gobierno, ¿sí? Sí, hay conflictos. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que pueden haber naciones sin estados. De hecho, los palestinos son 5 millones de palestinos por el mundo que tienen su nacionalidad sin un territorio y sin un gobierno, ¿sí? Pero sí conservan su nación. Para esto, a nivel mundial, y esto es muy actual, ustedes ahora si afinan los oídos cuando escuchen las noticias, van a ver que en los foros mundiales, y nosotros somos un país adherente, reclamamos, ¿sí?, que le devuelvan el territorio a los palestinos, ¿sí?, que se los reconozca como palestinos y que les devuelvan su territorio. Pero bueno, ahí el problema es que Gran Bretaña, que es el país que también está en medio, decide apartarse, dice, esto no es mi problema, ¿no? Entonces, nadie apoya a Palestina y básicamente quedan sin del territorio, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que quedar bien en claro porque ahora cuando hablemos del concepto nación y Estado, yo lo doy por entendido. Acá van a leer de muchos casos que pasa esto de que se crean nuevos estados y que también desaparecen estados. Hace unos años una persona encontró que había una jurisdicción entre dos países, creo que era una parte de España y Angola, que nadie tenía jurisdicción. Como que si yo le dijeran que era un terreno, ¿sí?, y él decide que eso va a ser un país. Bueno, no va a poder ser tan sencillo decir, bueno, acá, ¿sí?, yo digo que es, no sé, bueno, pasa en el caso de España, ¿no?, que hay ciudades que quieren proclamarse independientes de España, ¿sí?, que tantas discusiones hay, pero no es tan sencillo, porque los demás me tienen que reconocer. Si los demás no me reconocen, ¿sí?, yo no puedo decir acá, porque vivo en Moreno, bueno, ahora Moreno se independiza, ¿sí?, La Reja se independiza de Moreno. Queremos ser un partido aparte, no una localidad. No es tan sencillo, ¿sí?, porque para eso voy a tener que tener un montón de elementos bien organizados para poder separarme del partido, ¿sí? Bien, lo que van a tener que hacer ustedes, que es muy sencillo, no les quiero robar mucho tiempo, es ver estos videitos, ¿sí?, que estos videitos es un profe que es muy didáctico, ¿sí?, que les va a explicar un poco esto que estuvimos conversando para reforzarlo, ¿sí? Y después, digamos que esta es la parte teórica, y después lo que van a tener que hacer es ver el video del conflicto palestino-israelí, ¿sí?, y después contestar estas 4 preguntitas. A partir de lo que ven en el video, cómo se manifiesta el conflicto territorial, ¿sí?, en el territorio, o sea, la ocupación, ¿sí?, y después analizar el caso palestino-israelí, que van a tener que contestar estas 2. Básicamente son 3 preguntas, ¿no? Las ideas principales, ¿sí?, que digan, bueno, ¿por qué aparece el conflicto? ¿Cómo se va dando y desarrollando a lo largo de los años? ¿Cuáles fueron las causas? Que un poco se las conté al inicio, ¿sí? Y si hay solución posible para esto. O sea, en algún momento, ¿es posible que Palestina recupere su territorio? Y después tienen que hacer un cuadro o esquema, ¿sí?, sería como una especie de red conceptual, para que ustedes puedan ver ahí, ¿sí?, un resumen de eso importante que pasa, ¿sí?, y lo pueden hacer con los mapas. Van a ver que en el video aparecen mapas, y si ustedes buscan en internet, va a aparecer la cartografía de cómo fue Israel echando, ¿no?, y ocupando el territorio a lo largo del tiempo. Pueden utilizar esos mapitas, ¿sí?, y ordenarlos para que se vea ese proceso de expulsión. Muy bien, por ahí tienen el mapa de Europa, ¿no?, si no vi mal, porque los veo chiquititos. Bueno, tienen que buscar por dónde anda Palestina e Israel, perdón. Bueno, ¿esto se entendió? Sí. Bueno, perfecto. Les voy a pedir que pongan en el chat
Ah, Nacho Benítez me dice que no entendió, pero allá por el No, pero eso fue hace como una semana. ya como que pasó la clase, pero volvemos a explicarlo. Nada más que lo que sí voy a hacer es detener la grabación para que no pese tanto el video cuando lo subimos, ¿sí? Así se pasa más rápido. Así que acá detengo la grabación. Sí les voy a pedir que en el chat